Atención a la última hora porque este mismo martes cumple 18 años la infanta Sofía. Sí, sabemos que va a haber una celebración de cumpleaños, sabemos que hay invitados y también ausencias, algunas que no han formado parte de esa curiosa lista y otras que han decidido no ir. El cumpleaños 18 de Leonor, al alcanzar la mayoría de edad, se va a estrenar con polémica, precisamente por todo lo que tiene que ver con esta celebración, que yo supongo que no será el martes, sino otro día, porque evidentemente ella sigue en el internado de Gales. Bien, discrepancias, en este caso con Felipe y con Leticia, por la lista de invitados a ese cumpleaños. Tenemos por un lado que no se ha invitado a 3 de los primos. Una de ellas con excusa y la vamos a dejar, me estoy refiriendo a Carla Vigo, y otros 2 que simplemente han sido borrados de la lista, Victoria Federica y Froilán. Claro, los Urdangarín están invitados, la infanta Cristina está invitada y también está invitada la infanta Elena. Bien, pues esta ha dicho que no y le ha dicho a Cristina que nada. Al parecer se ha creado un cisma, sobre todo entre Elena y Felipe, que bueno, pues hace tiempo Elena no aprueba la forma en que Felipe trata a su padre en los últimos años y Felipe le reprocha los escándalos, en este caso relativos a Victoria Federica y a Froilán, bueno, pues con las noticias que evidentemente salen. No va a ser, parece, que un día de celebración completa para Sofía. Tiene que tomar las riendas de algunas decisiones importantes en su vida, como sus estudios, que ahora mismo sigue habiendo debates sobre si van a ser en el extranjero o en España. De hecho, Leticia apuesta por España. O una posible, yo esto lo dudo, independencia. No va a haber una fiesta pomposa, sino más bien una fiesta privada, un pequeño evento íntimo y familiar. También ha sido excluido el abuelo, Juan Carlos I. Son un tipo de celebraciones que han cambiado con los años, y la princesa Leonor marcó el precedente en 2023. Su cumpleaños fue más sencillo de lo que cabría esperar de una heredera al trono. No hubo grandes desfiles, ni lujos, ni se invirtió presupuesto en formar un espectáculo. Pero sí contó con la presencia de figuras importantes de la familia. Juan Carlos I, por ejemplo, estuvo allí después de su largo exilio en Abu Dhabi, y bueno, pues dotó de significado a ese encuentro. La relación con algunas ramas de la familia, como los Urdangarín, como los Marichalar, algo distante, pero también estuvieron prácticamente todos en una de las pocas reuniones familiares que, al menos que sepamos, han tenido lugar. Ahora es el turno de Sofía, y aunque la reina Leticia ha dejado claro que se trata de un evento familiar, que no quiere grandes zarandajas ni, vamos, absolutamente nada, Juan Carlos I desde luego no es bienvenido. Sentaron muy mal, y ya lo contamos aquí, las demandas, el poner de nuevo en el ojo del huracán, bueno, pues a la Casa Real, poner en cierto lugar de escándalo a Felipe y a Leonor, Felipe como rey y Leonor como heredera al trono. Y aunque no tenía nada que ver las demandas ni con Felipe, ni con Leticia, ni con Leonor, ni con Sofía, pues evidentemente en Zarzuela no sentó nada bien. La persona que habría decidido que Juan Carlos I no pisase, la que habría diseñado la lista de invitados, habría sido Leticia, argumentando que lo más importante es que Sofía esté rodeada de su gente más cercana. La reina considera que no es el momento para que su presencia genere distracciones o quite protagonismo a su hija. Como digo, esta decisión de excluir al abuelo y a 2 de los primos pues no ha sentado nada bien a la infanta Elena. Es ella la que está más molesta y bueno, pues ve un poco como Cristina gana terreno, donde además bueno, pues los Urdangarín van a ir los 4, o por lo menos los 4 están invitados. Pues
La infanta Elena ha devuelto la invitación, no lo ha recibido nada bien todo esto. Ella siempre, lo que digo, ha sido muy cercana a Juan Carlos, ha defendido su figura, no está dispuesta a aceptar que se haga el feo. El otro día se hablaba de que, claro, Felipe y Leticia han dicho que ellos no quieren ningún tipo de herencia de Juan Carlos I, no sea que les salpique algo. Sin embargo, Elena y Cristina y sus hijos sí viven de esa supuesta paga de 6.000 euros que le da Juan Carlos todos los meses a cada uno de sus nietos y a sus 2 hijas. Paga que, por cierto, y vuelvo a poner el presunto porque esta es una información que se dio, administra la infanta Elena. Bueno, pues para Elena el cumpleaños de Sofía es el tipo de evento en el que el rey debería estar. El rey es Felipe, entiendo que se refiere a su padre. Sabe que a Juan Carlos le haría especial ilusión acudir, tanto para ver a su nieta, a la que hace años que no ve en persona, como para blanquear su imagen. Dice, tanto Elena como Cristina han decidido no asistir al cumpleaños de Sofía como una forma de mostrar su desacuerdo con la situación. Se refleja esta nueva grieta en la familia real que ya ha tenido sus momentos de tensión en el pasado. Bueno, pues queda a ver, claro, yo entiendo que si no va la infanta Cristina probablemente no vayan los Urdangarín. A ver, 2 de ellos están en Londres, el otro está de partidos con el balonmano y quedaría un poco Miguel. A ver que me estoy liando. Joana Zot, que ahora mismo no recuerdo si es la novia de Miguel o de Pablo, el otro día publicó en sus historias de Instagram unas imágenes y resulta que era un cumpleaños en el Palacio Real. Entendemos que en la residencia de la reina Sofía. Y eso ha causado bastante malestar en Zarzuela porque, claro, puede ser un evento privado y hasta ahí bien, pero no puede ser un evento para ellos. A ver si me entendéis lo que quiero decir. Para ellos, para que hagan, no sé, un cumpleaños ahí en una cosa que pertenece a patrimonio nacional. Por ahí había polémica, pero bueno, ahora parece que si ellos están en la lista, pues será por algo, ¿no? Yo siempre he dicho que los Urdangarín al final están un poco... están llevando una vida discreta en ese sentido y sin ningún tipo de escándalo. Victoria Federica también, aunque haya cosas, y Froilán, pues bueno, Froilán lo quieren poner un poco como la oveja negra, pero a mí tampoco me gusta esa palabra porque, bueno, pues todo el mundo tiene derecho, no sé. Así que así está la lista de invitados para el cumpleaños de la infanta Sofía. Como digo, es este martes su fecha de cumpleaños, pero la fiesta, este evento, yo entiendo que se hará en un fin de semana, seguramente. Pero bueno, ya veremos un poco qué es lo que pasa, quién va, quién no va. La fiesta de Leonor trascendieron todos los datos. Vamos a ver si en la fiesta de Sofía ocurre lo mismo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.